Dice tu palabra, Señor, que aún aquel que presentara un vaso de agua fría a un siervo tuyo, Señor, tiene recompensa. Y Él no solamente nos está trayendo un vaso de agua, Señor, nos está trayendo tu palabra, se está disponiendo, Señor, a que tú lo uses, a que tú pruebes en Él tu palabra. Lo bendecimos, Señor, en tu nombre, declarando, Señor, que conforme a lo que tú estás viendo en su corazón, tú incrementas esa unción y esa fortaleza, Señor. Tú le das el privilegio de representarte, y como tú lo has enviado, Señor, tú lo respaldas, y como representante de tu reino, Señor, sabemos, mi Dios, que nada le va a faltar, de acuerdo, Señor, a tu palabra. Bendito sea tu nombre, en el nombre de mi amado Señor Yeshua, en el amén, amén, amén y amén. Buenas noches. ¿Pueden tomar su lugar, por favor? Gracias a Dios que nos permite estar aquí. Y con permiso del cielo, vamos a estudiar un poquito de su palabra, de su Torah. Hay un versículo que ahorita no lo traigo preparado, que dice que así como las aguas cubren los abismos del mar, que así la palabra de Dios va a cubrir y va a llenar a todas las almas. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de que las aguas cubrirán no solamente los abismos que hay en el océano, sino representando a toda la población mundial, a todas las culturas, a todos los países, a todos los pueblos, a todos los seres humanos, significa que esas aguas son aguas de vida. El agua, se dice, y hasta en los comerciales dicen, cuida el agua, porque el agua es vida, ¿verdad? Bueno, pues a veces tenemos que buscar a Dios de esa forma, de la forma más sencilla. Dios, de alguna forma, es sinónimo de vida. Cuando estamos en una situación difícil, lo que hacemos es que decimos, la primera frase que nos viene a nuestra mente es, Dios mío, ayúdame, ¿no? Dios mío, ayúdame, es la primera frase. ¿Por qué decimos Dios mío, ayúdame? Por lo que Él representa, por lo que Él es, pero porque Él es la fuente de la vida. A veces cuando, en ciertos momentos de mi vida, yo me acuerdo que de niño acompañaba a mi papá, lo mencioné la semana pasada, pero me acuerdo que de niños íbamos mucho con papá a misiones y a pueblitos y todo eso. Y en uno de esos pueblitos había una cascada, un manantial. Así que se ve cómo nace la tierra, el agua de la tierra, y se crea una cascada. Pues yo me acuerdo que yo era feliz metiéndome en la cascada esa todos los fines de semana, ¿no? Algunos de ustedes seguramente han ido a lugares así, ¿no? Aguas termales pero cuando estás en ese lugar, la sensación que te causa eso es así de una felicidad y no te hace falta nada. Estás ahí, con todo tu ser está ahí y se siente feliz estar ahí. Pues así es Dios. Quiere hacerte sentir que estás lleno de Él y rodeado de Él, que no te hace falta ni te sobra nada. Dicho de otra forma, que alcances una conciencia que va más allá de tu experiencia de vida. Por ejemplo, Dios creó a Adán. Y Adán fue la obra de Dios, el primer hombre con un intelecto racional conocido como Adán, fue la obra de Dios. Después hay un hombre que sobresale en la historia de la humanidad dentro del contexto espiritual, y es Moisés, porque se dice que él hablaba como cara a cara con Dios. Como cara a cara. Después de Moisés vienen los profetas del pueblo de Israel, donde Dios les hablaba a través de sueños y hacían cosas, milagros poderosos, como el profeta Elías, por ser de los principales profetas, ¿no? Después vinieron los sabios del pueblo de Israel, los señores rabinos que escribieron toda la Torá oral. Dios le dio a Moisés la Torá escrita, y a través de los sabios del pueblo de Israel, Dios les entregó la Torá oral por inspiración divina.
Incluso hay muchos testimonios de rabinos que escribieron grandes libros llenos de sabiduría y de cómo amar y servir y cómo unificarse a Dios en conciencia, en alma, en espíritu, en ser, en toda tu vida. Y muchos de ellos narran esos testimonios, muchos de ellos narran testimonios como que cuando terminaron sus obras escritas, soñaban que venía el profeta Moisés o Elías mismo y los besaba en su frente y les decía buen trabajo. Así de ese nivel de experiencias estamos hablando. ¿Y nosotros? Si es el mismo Dios de Adán, de Moisés, de los profetas, de los sabios, y es el mismo Dios nuestro, ¿dónde estamos ahora? Conscientemente, ¿o dónde queremos estar? ¿A quién le estamos, cómo decirlo? ¿Qué historia estamos comprando? ¿La que te está vendiendo el mundo y con sus malas inclinaciones? ¿O lo que está diciéndote el Espíritu de vida, que significa el Espíritu de Dios? Nosotros le llamamos Espíritu Santo, ¿no? ¿Qué historia vas a comprar? Porque Dios, por testimonio en este lugar, por testimonio de Dios, no de ningún hombre, puede sacar a personas incluso de los lugares más oscuros, voy a decirlo muy rápido, porque no me gusta mucho el tema. Puede sacar Dios de las sectas luciferianas y a esa persona convertirla en un siervo del Altísimo. ¿Dios puede hacerlo? ¿Dios lo ha hecho? ¿Dios lo puede hacer en ti? Dices, bueno, pues es que voy a tener que regresarme, pero no me gusta hablar mucho de eso. Ya sabe usted, ¿no? Seres feos, horribles, espantosos, pues sí, porque por lo que esa persona practicó, canibalismo, cosas horribles, nefastas, asesinatos, homicidios, pues tiene ese tipo de seres pegados, ¿me explicó? Dios puede y ha sacado a muchas personas de ahí y los ha traído a su luz, a su hermosura, a su santidad. Y a lo mejor tú y yo decimos, bueno, pero yo no he estado hasta allá, yo me la he pasado aquí, tan, bamboleo un poco, pero aquí estoy, Señor. ¿No podrá Dios hacer contigo esto mismo también? Es decir, como la conciencia del profeta Eliseo. Eliseo vio a Elías y cómo Dios estaba apoyando a Elías y lo sacaba delante y lo levantaba. Y Eliseo, como decimos nosotros, nada tonto, dijo, yo quiero una doble porción de eso que tú tienes, de ese espíritu que tú tienes, de esa inspiración. Y Elías le dijo, bueno, pero hay una condición, si tú te alcanzas a qué, a observar, a ver cuando sea entonces sí vas a recibirlo. ¿Qué le dijo entonces Elías a Eliseo? Ponte listo. No estés enganchado con las cosas de este mundo, con el me dijo, me hizo, me vio feo, me hizo viscos y me pellizcó. Ponte listo, mira lo que realmente importa y mira lo que es verdadero. Y entonces vas a recibir el doble. Imagina tú al mejor predicador, al mejor profeta, al mejor lo que sea, siervo de Dios, o léelo en la Biblia. ¿Podrá Dios darte el doble de lo que Dios le dio a Elías? Porque en Dios está el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Por qué entonces estamos en el bamboleo, por así decirlo? Hay algo muy curioso, que Dios amó a Adán, el primer hombre. Dios amó a Abel, Caín y Abel.
La ofrenda que Abel la presentó con todo su ser, con toda su conciencia, con toda su intención, con toda su atención, y Dios amó esa ofrenda, o sea, Dios amó esa vida. Esa ofrenda venía no solamente en un aspecto exterior, sino venía desde el interior, y Abel fue amado por Dios. Pero hay otras personas en la Biblia que fueron amadas por Dios. Abel fue una de ellas. Abraham, antes de que tuviera la letra H, Abraham significa amado de Dios. Y después con la H se convirtió en padre de multitudes. Abraham fue amado de Dios. Hubo otro que fue amado por Dios, Salomón. Shlomo, dice ahí, fue en la narración de su nacimiento, en ese capítulo viene y dice ahí, fue amado o amigo de Dios. ¿No querrá Dios lo mismo para ti? Pregunto. No es el origen del alma de Adán, el origen del alma de Salomón, el origen del alma de Moisés. ¿No es el mismo origen de tu alma? O sea que nuestro origen es nuestro destino. De hecho, nuestra alma todo el tiempo está extrañando ese origen. Todo el tiempo está anhelando regresar a su origen. Pero ahora, por este momento, estamos aquí, encontrando la razón por la cual estamos en este cuerpo de carne y sangre. En tanto nosotros estemos aquí, tenemos que encontrar o descubrir o reconocer, como dice la Escritura o como dice el lema del pueblo de Israel, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Se dice hacia afuera y hay otra parte que se dice hacia adentro como susurrando, porque ese es hacia nuestro interior. Baruch Shem Kivot Malchuto Leolam Vaed. Eso es para el interior. ¿Qué quiere decir eso? La primera parte, pues estás en un mundo exterior, lo dices en voz alta, y vives en un mundo exterior con todos sus matices que tiene esta vida. Pero hay otra parte que es reservada para el interior, donde está el reino de los cielos. Baruch Shem Kivot Malchuto Leolam Vaed. Amén. Es más, si nosotros tuviéramos una Maguen David, una estrella de David, empezaríamos del lado derecho y el Shema lo podríamos ubicar con cada una de esas esquinitas, ¿no? Entonces, decíamos que Dios amó a Adán, Dios amó a Abel, Dios amó a Abraham, Dios amó al rey David, Dios amó a Moisés. El amor de Dios se manifestó a través de Yeshua, de Jesús. Lo mismo que Dios le dijo a Salomón, lo mismo que Dios le dijo a Salomón, será amado por Dios o amigo de Dios, fue lo mismo que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos. Yeshua, ya no los llamaré, ¿qué? Siervos, sino amigo. ¿No? En México había un personaje de Todos los Amigos que decía, ¿quieres ser mi cuate? ¿No? Pues amigo en hebreo como Jedi, con una D al final, Yedid, amigo. Dios te dice, así como le dijo a Adán, así como le dijo a Abraham, así como le dijo a David, así como le dijo a todas las mujeres que aparecen en la historia del pueblo de Israel, hombres y mujeres, ya no te llamaré esclavo, ya no te llamaré siervo, aprendiz, chalán, te llamaré amigo, porque sabes lo que hay en mi corazón. Amén. Dicho de otra forma, Moisés, el sacerdote del pueblo de Israel, se tenía que acercar a las tablas de la ley que estaban en el arca dentro del lugar santísimo, las tablas donde estaba la vara de almendro de Moisés, donde estaban, y tenían que escuchar la voz de Dios. Pero ahora el Espíritu de Dios te habla a tu corazón y ahí puedes escuchar el susurro del amor y del nombre de Dios.
¿Qué es lo que estamos diciendo? Estamos diciendo que para trascender a esta historia personal de vida, tenemos que darnos cuenta que Dios nos llama Yerid, amigo, que Dios nos ama como amó desde el primer hombre hasta el último hombre antes de ti, de tu generación, y que tú puedes acercarte a ese amor divino confiadamente. E incluso puedes pedir una doble porción de lo que tuvo algún abuelito, ancestro, papá, tío, pariente, y si no hubo ningún ancestro tuyo con méritos o con bendición, tú puedes pedirle a Dios ser el primero de tus generaciones en ser como Abraham, en ser como David, en ser como Salomón, en ser como Abel, en ser como Yeshua. Amén. O sea, en otras palabras, el Dios dador de vida es para ti. No es una historia, sí es, pero no es solamente historia. Dios no es solamente historia. Dios es el dador de vida, el que te está dando la vida hoy. Nosotros podríamos decir, partiendo del lado derecho, sería Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai, ¿qué? Echad, al exterior. Y después al interior, Baruch Shem Kivot Malchuto Leolam Baed. Amén. ¿Y por qué se susurra este lema, esta estructura, esta oración poderosa? Al exterior y al interior, la segunda parte se susurra porque se dice que esas son literalmente las palabras que los ángeles pronuncian a cada momento, todos los días. Por eso no se levanta la voz. Dicho de otra forma, hay momentos en la adoración a Dios para levantar la voz y hay momentos para susurrar delante de la presencia divina. Los dos tienen su momento, pero lo importante es que venga desde lo profundo del ser. A lo mejor nos cuesta creer un poquito que Dios me puede utilizar como utilizó a Salomón, construir un templo de Jerusalén, donde la presencia divina habitó y además no fue cosa menor, fue un megaproyecto. O como el arca que Dios hizo que Noé levantara, ¿no? Y a lo mejor tú puedes decir, bueno, y nosotros, pues lo que puedes empezar, si no has descubierto cuál es el arca o cuál es el templo, hablando de forma exterior en este mundo, podemos empezar de forma interior, sanando nuestro corazón, encontrando aquí dentro de nosotros esa arca de refugio, encontrando ese templo donde la presencia mora. Y entonces todo lo que hay en el interior se va a manifestar, ¿dónde? En el exterior. Vamos a ver, con permiso del cielo, dice así Isaías 52:2. Isaías 52:2. Bueno, desde el 1, Isaías 52:1 dice así: despierta y vístete de poder. ¿Qué dice? Oh Sión, vístete tu ropa hermosa. Oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti el incircunciso ni inmundo. Sacúdete del polvo y levántate y siéntate, Jerusalén. Suelta las ataduras ¿de dónde? De tu cuello, cautiva hija de Sión. ¿Qué dice ahí? En el versículo 2, sacúdete del polvo. ¿Y cuál es la siguiente palabra? Levántate. ¿Cuál es la parte de nuestro cuerpo que utilizamos para avanzar? Las piernas. ¿Y cuál es la parte que entra primero?
Diríamos que la punta del pie, pero lo que está pisando la tierra es efectivamente el talón. O sea, levántate, haz uso de tu ¿qué? De tu talón. Si me acompañan a Lucas 9:5, por favor. ¿Qué dice ahí? Lucas 9:5 dice así: y donde quiera que no os recibieren, ¿qué dice? Salid, o sea, camina de aquella ciudad y sacudid otra vez el ¿qué? El polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos, ¿no? Y si vemos la comparación en estos dos versículos, dice, sacude el polvo de tus pies. De alguna forma debemos de pensar que todo tiene su lado, su forma de entender las cosas de una forma positiva y de una forma no tan positiva. Hay un versículo en la Biblia, no lo traigo preparado, pero dice que Dios aborrece los pies presurosos para hacer ¿qué? El mal, la maldad. Otra vez aparecen los pies. Nosotros en esta generación tal vez no somos como el primer hombre, o como Moisés, o como los profetas, o como los sabios. De hecho, a nuestra generación se le conoce como los talones del Mesías. Así se le llama a nuestra generación, que en esta generación empezó un retorno hacia el eterno. Se ha manifestado de una forma no solamente interior en nuestros corazones, sino también en una forma exterior. El pueblo de Israel está nuevamente en Jerusalén, tiene ahí 70 años más o menos, y están sucediendo muchas cosas de apertura del conocimiento divino dentro del pueblo de Israel mismo, como la Escritura dice, como el Señor Jesús dijo, primero Jerusalén, después Samaria, después Judea, después toda la tierra. Curiosamente, si se está manifestando desde Jerusalén y hasta México, hasta esta cultura mixta entre prehispánicos y españoles, no es una casualidad, es un propósito de Dios. Y en ese propósito de Dios nosotros tenemos que entender que todo lo podemos entender, como dijéramos nosotros, de forma positiva o de forma conflictuándonos, por así decirlo. Les voy a dar un testimonio, que es testimonio de Dios, no es mío. Hace muchos años estábamos aquí a la vuelta, había una librería y estábamos ahí y pues algunos hermanos de la congregación iban y compraban libros y todo. Y una vez a mí Dios me hizo sentir en mi corazón, es algo personal, pero en mi corazón yo dije, Señor, cada persona que venga, sin decirle ni una palabra, dentro de mí, en mi pensamiento, voy a decirle que Dios te bendiga, que Dios te prospere, que Dios te guarde, que Dios te llene de bendición, etcétera, ¿no? Y así pasó, lo hice algunos días, cada persona que iba, yo hacía eso. Y curiosamente, es un testimonio de Dios, no es mío, un hermanito que en ese momento tenía un testimonio de orar mucho, tener una vida de oración notoria, se nota. Entonces, ser humano como todos, con errores como todos, con deficiencias como todos, imperfecciones, pero pues, tenía una vida de oración. Y entonces cuando él fue a la librería y cuando iba saliendo, hice lo mismo dentro de mí, en mi pensamiento le dije, que Dios te bendiga. Y se voltea y me dice, gracias. Y yo dije, wow, ¿qué huele? ¿Ah? Dije, no creo. Ni el ojo lo vio, ni el oído lo oyó, pero algo percibió, algo escuchó, a lo mejor yo no sé. Y dije, ay Señor, ¿habrá sido coincidencia o no? Dije, bueno, la próxima que venga no le voy a decir nada. Y no lo hice. Igual se fue. Y dije, bueno, la próxima que venga le voy a decir otra vez Dios te bendiga con todo mi corazón. Y volvió a suceder, fue y compró, no sé, un libro, un folleto, una Biblia. Igual lo hice.
Cuando yo iba de salida, igual le dije, Dios te bendiga. Y cuando cerró el cancel, me dijo, gracias. Y dije, ay, Señor, si tú se lo diste a él, me lo puedes dar a mí al doble. Te lo puedes dar a ti al doble. Bendito sea Dios. Solamente Dios quiere un corazón limpio, sencillo, que busca al dador de la vida. No solamente por estar bien, no solamente por un beneficio o una bendición, sino por ser uno con Él, por estar agarrado de su mano. Amén. Curiosamente, todos los sabios, los profetas, los líderes del pueblo de Israel, no fueron muy bien vistos por el mundo secular de su tiempo. Ni siquiera el Señor Jesús. ¿Qué dice aquí este versículo? Sacúdete del polvo de tus pies. Utiliza tus pies de forma positiva, como dijo el Señor Jesús, para ir y compartir lo mejor del reino de los cielos. Nosotros decimos las buenas nuevas del Evangelio. Bueno, compártela, utiliza tus pies para compartir el amor de Dios. Me acuerdo que una vez leí en esa revista de selecciones un testimonio de una... Lo voy a decir como es, porque así es, porque es testimonio de Dios, no es del hombre. Una mujer que era de un grupo de una monja de Madre Teresa de Calcuta, le llaman, y era de ese grupo, de ese movimiento de madres, de monjas misioneras, ¿no? Y estaba en una isla y era una mujer norteamericana, y entonces se fue ella también de misionera monja a servir allí en un pueblo de Asia, y su familia en América decía, no, oye, espérate, toda la vida, tú tienes una vida buena, primer mundo, eres americana, ¿no? Tienes la educación, ¿cómo te vas a ir? Te metes a ese lodazal y a esa vida miserable y todo eso, ¿no? Entonces fue uno de sus familiares a tratar de convencerla que regresara, que no estuviera perdiendo el tiempo ahí, ¿no? Y su familiar le decía, ¿pero de qué vas a vivir? Y en ese momento narra ese testimonio de Dios, que en ese momento, justo cuando su familiar la estaba reprendiendo, que no estuviera perdiendo su vida allá, en un pueblo, como dice el cuento, en un lugar muy distante de una tierra lejana. En ese momento llegó un mensaje del telegrama diciéndole que tenía un donativo de no sé cuántos miles de dólares para que pudiera seguir en el servicio, en esa misión, en esa obra de Dios. Y entonces dice ese testimonio que su familiar le dijo, ok, ya entendí. Y se regresó a Estados Unidos y la dejó en esa vocación y en ese servicio a Dios. Ella sacudió sus pies y fue a predicar al Señor. Pero también aquí está lo opuesto. Dice, el mismo versículo está en Mateo 10:14. Es el mismo versículo. Si me acompañan, por favor. Mateo 10:14. Si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid, ¿qué dice? De aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. O sea, si no quieren escuchar, no te enganches. Si no quieren escuchar, no los forces. Dios tendrá su momento. Si no quieren escucharte, no tires las perlas. Amén. Déjalos que Dios los llame en su momento. Tú sacude el polvo de tus pies y sigue el camino que Dios te dio, porque el camino que Dios te dio es personal. Puedes tener la influencia positiva de siervos de Dios, pero el camino de Dios para ti es completamente personal. No es idéntico a nadie más. Es el camino que Dios está poniendo en tu corazón. Por ejemplo, hay un canto cristiano de hace muchos años que decía, no a mi madre, no a mi padre, sino a mi Señor. Es a mí a quien tú llamando estás.
No a mi madre, no a mi padre, sino a mi Señor, a quien tú llamando estás. Y así, ¿no? No a mi madre, no a mi padre, ni siquiera a tus familiares más cercanos. No. La cosa de Dios es contigo, de forma personal, tú y Dios. Porque Dios no va a realizar un trabajo en vano en tu vida. Toda la palabra de Dios para ti es real y eso va a ser la realidad de tu camino, la realidad de tu vida. Si me acompañan, por favor, rapidísimo, vamos a Deuteronomio 11:24. Deuteronomio 11:24. Dice, estamos usando versículos que tienen que ver con el pie y con el talón. Porque a veces pensamos en la cabeza, en el corazón, y es bueno, ¿no? O en los pulmones, cuando respiramos e imaginamos que todo ese aire que llena nuestros pulmones, como si nuestros pulmones fueran una bóveda contenedor de bendiciones. ¿Han ustedes viajado por carretera y ven esos lugares donde se guarda el maíz, el trigo? ¿Cómo se llaman esos? Graneros. Pues nuestros pulmones son eso. Cuando respiramos la presencia de Dios, los nombres de Dios, la misericordia de Dios, son nuestros pulmones unos graneros que almacenan esas bendiciones. Amén. Pero hoy estamos hablando del pie. Entonces, dice Deuteronomio 11:24, todo lugar que pisare, ¿qué? La planta de vuestro pie será vuestro. Desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental, será vuestro territorio. ¿Qué quiere decir? Que Dios te lo quiere dar, que Dios te quiere dar esa bendición, pero que tienes que caminar. Amén. Es decir, cuando tú haces una declaración con fe y con certeza, ¿eso es tomado en cuenta por el reino de los cielos? Amén. Cuando tú escuchas la palabra de Dios, eso es tomado en cuenta por el reino de los cielos, queda grabado en tu alma y en tu interior. Amén. Pero cuando tú caminas y pisas, eso también es considerado como el tomar la bendición que Dios tiene para ti. ¿Hasta dónde nos hace falta ir y pisar? No sé, depende de cada quien. Depende de cada quien. ¿Y tengo que ir hasta allá por esa bendición? ¿Nada más tengo que ir a pisar? Sí. No hay otra lógica. Esto rompe la lógica. Es contra la lógica humana. ¿Cuántas personas no han dado testimonio aquí que dicen, me gustó esa casa, ese departamento, me gustó ese carro, me gustó, y yo nada más fui a la agencia y yo nada más fui a preguntar y nada más fui, bueno, sí, la verdad sí lo hice, pisé y dije, todo lo que pisara la planta de mi pie será mío. ¿Cuántas personas no lo han hecho y reciben la bendición? ¿No? Amén. Funciona, porque Dios está contigo. Yo como testimonio personal les puedo decir una cosa. Hace muchos años estábamos aquí en la azotea unos jóvenes y yo los estaba acompañando. Y no había talits, mantos de oración ni nada, pero me acuerdo que estábamos con unas cobijas ahí arriba. Y entonces yo empecé a ver las casas de alrededor. Y hubo una casa que me llamó mucho la atención. Y de mi corazón salió una frase así como, yo voy a vivir ahí. Así, pasaron 7 meses contra toda lógica y ya estaba viviendo ahí. Estábamos. Vero. Ya estábamos viviendo ahí solamente porque lo vi, pero él lo vio primero. Esa bendición, él la vio primero. Él necesitaba, por así decirlo, que tú lo vieras. Él solo necesita que tú pises,
Él solo necesita que tú escuches. Amén. Sin ponerse de cabeza, sin hacer mandas, naturalito. Él solo necesita que tú lo sientas. Amén. Él solo necesita que te relajes. Es en serio. Es en serio. Para que puedas escuchar la voz de Dios. Bueno, dice después, y esta es una asociación un poco extraña. Al final, si me ayudan por favor, con Deuteronomio 11:24 nuevamente. Bueno, Deuteronomio 9:6, se las voy a cambiar, dice así: por tanto, Deuteronomio 9:6 dice, por tanto, sabe que no es por tu justicia que el Señor tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de cerviz eres tú. Acuérdate, no olvides que has provocado la ira del Señor tu Dios en el desierto, desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entrasteis en este lugar, habiendo sido rebeldes al Señor. Entonces, todas las bendiciones que Dios nos quiere otorgar, dice aquí, que no es, por tanto, sabe que no es por tu justicia, no es porque tú seas más o menos, o, ¿me explico?, o mejor o peor que alguien, sino solamente es por su misericordia. Dios lo único que pide es que no tengas un cerviz duro, ¿no? Que no seas soberbio, que no te ensoberbezcas, que te mantengas humilde. Sabe pues que las bendiciones de Dios no son por tu justicia, sino por su misericordia. Y su misericordia es nueva cada mañana. El bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida, y en la casa de Adonai moraremos por largos días. Amén. Entonces, hay algo muy curioso, que en este versículo hay una palabra que hace el cambio y dice, porque pueblo duro de cerviz eres tú. La palabra porque en hebreo se dice ekef, ¿por qué? Y curiosamente esa palabra ekef también se escribe igualito que la palabra akeif, que significa talón. El talón puede ser como ese cerviz duro. ¿Han visto ustedes las personas que hacen artes marciales que usan el codo, la rodilla y el talón y toda la parte de los huesos donde está fuerte para romper tablas y cosas así? Pues la Biblia todo el tiempo nos está diciendo que no tengamos cerviz dura, así como el cuello endurecido, ¿no? Soberbio. Igual, de la misma forma, sucede con el talón, como lo acabamos de ver con nuestro pie o con nuestro talón. Por el solo hecho de pisar, podemos reclamar las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Curiosamente, en Apocalipsis 19:11, si me acompañan, esta es una asociación un poco extraña de la idea, pero así me llegó, así Dios lo puso en mi corazón. Dice así, Apocalipsis 19:11, entonces vi el cielo abierto. ¿Qué significa el cielo abierto? Que las bendiciones desde lo más alto están abiertas hasta este mundo. Y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba ¿qué? Fiel y verdadero, y con justicia, ¿qué dice? Juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo.
estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio le seguían en caballos blancos. ¿Cuántos quieren estar en esa situación? Dice aquí, el primer versículo, entonces vi el cielo abierto. Recordemos que nosotros pensamos en Apocalipsis como algo que va a pasar en el futuro. Pero el futuro solamente existe en esta dimensión. En esta dimensión hay espacio y hay tiempo, hay profundidad, pasado y futuro. Pero en la dimensión espiritual del reino de Dios no hay tiempo. Dicho de otra forma, el que se sienta sobre el caballo blanco y que es fiel y verdadero, no es que va a estar montado en un caballo blanco, es que ya está montado en un caballo blanco. Él es el que cabalga sobre las nubes, sobre las alas del viento mismo. Entonces, las bendiciones de Dios no son para el futuro. Para el futuro si nosotros lo vemos desde nuestro espacio y tiempo humano. Pero las bendiciones de Dios son ahora, en el no tiempo. Porque Dios no está limitado por tiempo y espacio. El tiempo de Dios para ti es ahora. Entonces vi un cielo abierto. ¿Qué pasó con aquel apóstol que murió apedreado? Esteban. ¿Qué dice que cuando fue apedreado, qué vio? El cielo abierto. ¿Y a quién vio? ¿Verdad? El cielo está abierto, pero tienes que verlo más allá de la lógica de tu mente. El cielo está abierto. Ahora, míralo, escúchalo, pálpalo. Como Moisés, que levantaba los brazos todo el tiempo para que el pueblo se mantuviera victorioso. ¿Qué quiere decir eso? Lo mismo para ti. Solo levanta las manos delante del Eterno y con tu pie písale la cabeza a la serpiente, a la mala inclinación, a los consejos confusos y perturbadores de la mala inclinación de la carne, del mundo, de los malos amigos, o como quieras llamarle, de tu propio. Entonces, no nos asombremos, hermanos. Dice la Escritura, hay un versículo que dice que la cizaña y el trigo crecen juntos. No puedes arrancar la cizaña porque arrancarías también el trigo. De hecho, hoy al ser humano le sucede, y pasa más ahora por los medios de comunicación. Gran siervo de Dios, en Estados Unidos ha pasado mucho, y de repente pues le encuentran un defecto grave, y entonces ese ministerio tan fuerte y tan bendecido se convierte en cenizas por ese error que tuvo ese ser humano. No nos asustemos. La verdad es que así el trigo como la cizaña crecen juntos. Nosotros tenemos que mantener vivo al trigo, la buena inclinación, la inspiración del Espíritu Santo en nuestras vidas, los buenos hábitos, el buen corazón, las manos limpias, la buena intención, y el Eterno se va a encargar de retirar la cizaña interior. No estoy hablando de nadie más, estoy hablando de mí. El Eterno mismo va a retirar la mala inclinación, la cizaña que hay en mí. Porque si seguimos tambaleando, de repente podemos ser siervos de Dios y de repente, dice la Escritura, mire que el que se siente que está muy fuerte, ojo, fíjese bien que no caiga. ¿Qué quiere decir? Que no te fijes en las debilidades o en las caídas de los demás. Fíjate que tú no vayas a caer también. Porque tú también y yo tenemos una mala inclinación, la cual tenemos que cancelar. Esa mala inclinación tiene otra forma de llamarse y se llama clipá. La clipá es una especie de cáscara y el ejemplo es como una nuez que para poder romper
llegar a la nuez, a la carnita de la nuez, a lo blanquito, tienes que quitarle el pellejito porque sabe amargo. Y después hay que quitarle la cáscara porque está muy dura y necesitas romperla con un cascanueces. ¿Sí? Bueno, la verdad es que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Por qué nosotros no nos hemos movido bajo esa dimensión de bendición? Porque tenemos que romper las cáscaras y los pellejos amargos, por así decirlo, para poder encontrar el fruto, nuestra esencia, lo más bonito de nosotros, que no estará en nuestra personalidad, sino en nuestra esencia, en nuestra alma. Y por eso Dios nos dio su Torá, para darnos un corazón tierno, como el fruto de la nuez. El mundo nos ha creado una cáscara dura, como la cáscara de la nuez, que se llama clipa. Se puede llamar mala inclinación, se puede llamar sombra. Esta sombra, ¿no? ¿Qué quiere entonces decir la palabra de Dios? Que tú puedes transformar esa cáscara, ese desierto, esa soledad, esa infertilidad, en todo lo contrario, en dulzura, en un oasis de vida, en una vida llena de vida. No hay otra forma de decirlo, en una vida llena de Dios. Dios quiere bendecirte, pero no solo como porque sea una predicación y tenga que decirlo. Dios quiere bendecirte en todas las áreas de tu vida, en tus relaciones personales, pero en tu relación primero con Dios, en tu interior. Dios quiere prosperarte, pero Dios quiere prosperar primero todo tu interior como una cascada. Dios quiere proveerte de salud, pero tú tienes que romper esa cáscara de enfermedad, esa cáscara de improductividad, esa cáscara porque, ¿qué es lo que pasa? Que esa clipa nos mantiene como cuando está el día nublado. Ahí, si tú vas arriba de las nubes, ahí está el sol, pero las nubes no te permiten ver la luz del sol. Esa clipa funciona de esa forma. ¿Se pueden retirar esas nubes y esa oscuridad con autoridad, como el Mesías lo hizo, que quitó las tormentas? Se puede, pero tiene que suceder primero con convicción y con certeza en nuestro corazón. Todo esto que está aquí es para mí, es para ti. Amén. Entonces llénate de los sentimientos y de las certezas y de la verdad que viene aquí. Es decir, no permitas. ¿Qué es lo primero que hace la clipa? Lo primerito que hace es separarte, aislarte, que sientas que nadie te entiende, que sepas que nadie te ama, que sientas que nadie te quiere, que sientas que todo el mundo está en tu contra. Eso es lo primerito que hace el lado oscuro, para confundirte. Entonces ya sabemos por dónde empezar. Señor, yo estoy lleno de tu amor. Señor, yo estoy lleno de tu luz. Señor, yo soy tu amigo, porque tú me has amado primero, Yedid. Señor, como estuviste con el primer hombre racional, Adán, como estuviste con Moisés, el que entregó la Torá escrita, como estuviste con los sabios de Israel, los que entregaron la Torá oral, como estuviste con mi abuelito, con mis abuelitos, y no tiene que ser necesariamente que tu abuelo o tu abuela hayan sido de cierta religión, tiene que ver con que hayan tenido un corazón para Dios. Entonces, busca en la luz de Dios esa bendición para tu vida. Solamente hay que ver, solamente hay que pisar, solamente hay que escuchar. Me quedan unos minutitos y entonces, si me acompañan por favor, dice aquí que el que vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, que con justicia juzga y pelea.
Nuestra forma tradicional de montar a caballo, me quedé con lo del cielo abierto mucho tiempo, pero está abierto para ti. De Él para ti. Amén. Hay gente que monta el caballo como se llama a pelo, ¿no? Sin montadura. Pero lo que es tradicional es que se use una montadura. Si el que viene montando ese caballo blanco, se lo estoy diciendo porque así yo lo sentí, y es una especulación espiritual, pero el que viene montado el caballo, supongamos que viene en las nubes, que se llama fiel y verdadero. Para empezar, si lo quieres ver, pues tienes que ser tú también fiel y verdadero en tu corazón y en tu interior para poder ver al que es fiel y verdadero. Entonces, lo primerito que vas a ver es el caballo, los cascos del caballo, pero también las espuelas del caballo. Y el jinete, digo, las mujeres montan a caballo diferente, como Adelitas dicen, ¿no? Como de ladito. Pero de forma tradicional se usan unas como no sé si se llaman espuelas o donde se pone el pie. Bueno, eso donde se pone el pie de la montadura del caballo, curiosamente aparece nuevamente ahí el pie, el talón. Lo primerito que vas a ver van a ser los talones del Mesías, porque ahí vienen los pies bien puestos en esa montadura. ¿Me explico? Así como el pueblo de Israel entró a la tierra prometida y lo primerito que utilizó fue el talón, incluso puedes ver tu talón. El mío, por ejemplo, de este lado está más gastado, yo creo que camino medio raro. Lo puedes ver en ti, los talones del Mesías. Así como el pueblo de Israel entró a la tierra prometida y lo primero que utilizó fue el talón, amén, así vas a ver al Mesías y a la generación del Mesías conquistando todas las tierras y todas las bendiciones, como ves ahora al pueblo de Israel. Lo que Dios ya te dio por heredad, nadie te lo va a quitar. Lo que es tuyo que viene del corazón de Dios, nadie te puede arrebatar. Amén. Por eso les decía que estaba un poco extraño de asociar este versículo, pero así me llegó. El que viene montado en el caballo blanco viene usando esa parte, antes que nada el pie y el talón. Yo conocí una persona que incluso decía: cuando me siento con la cabeza pesada y con el corazón triste, lo que hago es que me pongo alabanzas y en mi casa me pongo a brincar. ¿Qué está utilizando? Los pies. Como dicen, curiosamente los que estudian ballet, gimnasia, todas esas cosas, lo primerito que yo he visto, porque nuestras hijas fueron a ballet de chiquitas, ¿qué es lo primerito que les ponen a hacer? Punta talón, punta talón. Oye, medio chistoso, pero es punta talón, punta talón. Y después vas a ver a todos unas bailarinas y unos bailarines expertos en pegar unas piruetas impresionantes, que le llaman splits, no sé cómo se llama, ¿eh? Pero tienen que empezar por el punta talón, punta talón. Entonces no importa que empieces por lo más sencillo. Señor, ¿cómo me quito esta pesadez? Ponte a pegar unos brincos con unas alabanzas, punta talón, y gloria a Dios. Amén. Lo más sencillo, para quitar esas cáscaras que se llaman clipá. Por ahí podríamos decir: Señor, voy a cambiar esta clipá, esta pesadez, esta tristeza, esta depresión, los que somos hombres, por una kipá. ¿No? Cambiemos la clipá por la kipá, o las mujeres por un velo, las mujeres casadas, obviamente. Entonces, pues vamos a decir con todo nuestro corazón un Shema para nosotros, pero principalmente para el Señor. Vamos a ponernos de pie, si son tan amables. Levántate, sacúdete del polvo. Eso. Amén. Y pensemos en las cosas. A veces decimos: Señor, mis pecados no son tan grandes como ese que hizo estas cosas tan horribles y terribles. Horribles y terribles, abominables. A lo mejor tú no hiciste esas cosas tan terribles, pero a lo mejor tienes una multitud
de cosas muy chiquitas. Y esas multitud de cosas chiquititas, corajitos, enojitos y maldicioncitas chiquitas, mentiritas o acomodaditos, o todo eso chiquito hace una multitud, acumula. También hace, ¿me explicó? Entonces, tú dices, Señor, yo no he hecho eso tan grave, creo que no soy ni tan bueno, ni muy, ni tan, ni tan cizaña, ni tan trigo. No dejes que el ego te engañe. A lo mejor tienes una multitud de cosas chiquitas. Esas también pesan, y esas también estorban, y esas también son una cáscara. Hacen un muro. ¿Quieres ver la luz de Dios? Solamente hay que quitar eso, porque la luz de Dios está ahí constante, fiel y verdadero. Solamente tómate un minuto para pensar en esas cosas, en esas clipas que no nos permiten ver el cielo abierto. Piensa solamente un momento en esas cosas insignificantes que has estado acumulando durante toda tu vida y justificando y dejando que sean parte de ti cuando no deberían serlo más. Señor, nuestro Dios, Rey del universo, te damos muchas gracias, Señor, por este momento. Te suplicamos, Señor, que el agua de vida que proviene de ti, de esa ciudad santa de Jerusalén, de la Jerusalén espiritual, donde hay un río de vida que alimenta toda esa ciudad, Señor, que ese río de vida caiga hasta este lugar, hasta nuestras vidas, Señor, ahora, porque podemos creer en tu palabra, en el cielo abierto, en que tú nos has dado vida, Señor, y nos has creado a imagen y a semejanza tuya. Por los méritos de tu nombre, rogamos que podamos retirar todas las aparentes insignificancias, imperfecciones, todo lo que nos confunde y en todo lo que nos justificamos negativamente y nos autoengañamos, Señor, que podamos verte a ti, el que es fiel y verdadero, y que podamos gozar de tu presencia en todo momento, al entrar y al salir, que podamos decir, Señor, Shema Israel, todos juntos, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Y ahora como un murmullo, Baruch Shem Kivod Malchuto Leolam Vaed. Bendito eres, Señor nuestro Dios, dador de vida. Gracias. En los méritos del Mesías te pedimos que nos permitas utilizar nuestros ojos, nuestros oídos, nuestras manos y también nuestro talón para poner, Señor, firmemente decisiones en nuestro corazón y en nuestra vida. Permítenos salir con tu bendición